Nadie creyó que un Mirage peruano pudiera cruzar medio continente para una guerra que ya estaba agonizando, y aún así terminar convertido en uno de los secretos más incómodos de Malvinas. Mira esta silueta en la recreación 3D: ala delta, nariz afilada, tomas de aire limpias, un caza hecho para aparecer y desaparecer. Ahora imagínalo no con insignias peruanas, sino con marcas argentinas pintadas en rápido. No despega hacia una misión gloriosa. Está llegando tarde, y esa es la parte que duele. A veces la historia no se rompe por falta de valor, sino por falta de tiempo. Antes de entrar en la operación, suscríbete al canal si te gustan estas historias de aviación, política y guerra que casi nunca se cuentan completas. Y déjame en los comentarios desde qué país nos ves y qué hora es ahí. Argentina, Perú, México, España, Chile, Uruguay. Porque lo que pasó con estos Mirage pertenece a la memoria regional. Junio de 1982. El mapa del Atlántico Sur ya no era un mapa, era una herida. En las islas, el frío mordía las posiciones argentinas. En el continente, las bases aéreas funcionaban al límite. Motores encendidos de madrugada, mecánicos con las manos marcadas por combustible, pilotos durmiendo poco y saliendo otra vez hacia un mar vigilado por patrullas británicas. Y mientras eso ocurría, muy lejos de la Patagonia, en Perú, otra decisión empezaba a moverse en silencio. No fue una escena de discursos públicos ni de cámaras esperando en la pista. Fue algo más delicado. Aviones reales, pilotos reales, rutas reales y una orden que tenía que cumplirse sin ruido. 10 Mirage M5P de la Fuerza Aérea del Perú fueron preparados para viajar hacia Argentina, en una operación que durante años quedó envuelta en versiones, recuerdos y silencios. Para muchos veteranos fue la prueba de que, cuando la presión internacional apretaba, Perú no miró hacia otro lado. Escucha el sonido. Un ATAR encendiendo en la pista. Primero vibra el aire. Después vibra el pecho. En la cabina el piloto sabe que no está volando un traslado común. Lleva un avión hacia un país que acaba de perder máquinas, hombres y margen de maniobra. Lleva una respuesta latinoamericana a una guerra que ya entró en sus días más oscuros. El Mirage M5P no era un aparato cualquiera. Era parte de la familia Mirage, una familia que Argentina conocía bien por sus propios deltas. No podía cambiar solo el resultado de una guerra, pero en junio de 1982, cuando cada avión disponible podía significar una oportunidad más, 10 células adicionales no eran un detalle. Eran aire, eran tiempo, eran esperanza. Y ahí estaba el riesgo político. Un avión no cruza una frontera en guerra como una pieza de repuesto. Cruza con bandera, diplomacia y preguntas incómodas. El silencio era protección política. Imagina a uno de esos pilotos peruanos antes de salir. No hay épica exagerada. Hay una lista de chequeo, una mirada al fuselaje, un técnico que dice algo breve para aflojar la tensión. La cabina se cierra. Afuera el mundo queda reducido a señales con la mano, ruido de turbina y pista. Adentro, el piloto queda solo con una idea difícil de ordenar. Está volando hacia una guerra que oficialmente no es la suya, pero que en ese momento se siente demasiado cercana para ser ajena. Los aviones parten desde Perú en etapas. En algunas versiones aparecen Chiclayo, La Joya, Jujuy, Tandil. En los registros y recuerdos hay diferencias de fechas, y por eso esta historia siempre enciende discusiones. Pero el núcleo no cambia. Entre el 5 y el 7 de junio, los Mirage peruanos llegan a territorio argentino cuando la guerra ya no espera a nadie. En pantalla, el mapa debe mostrarlo claro. Perú al norte, la ruta descendiendo por el continente, los Andes como una pared viva, Argentina extendiéndose hacia el sur, y al final, lejos, las Malvinas. La distancia no es solo geográfica, es una distancia contra el reloj. Cada kilómetro que avanza la formación, en las islas pasa algo. Y ahí está el golpe. Los Mirage no viajaban hacia una guerra en expansión, sino hacia una guerra que se estaba cerrando. Para cuando esas aeronaves aparecen en la órbita argentina, el conflicto ya ha cambiado de forma. La Fuerza Aérea Argentina ha demostrado un valor que incluso sus enemigos reconocerían.
pero también ha pagado un precio altísimo. No falta coraje, falta tiempo, repuestos, margen. En Tandil, la llegada debió sentirse como una mezcla extraña de alivio y urgencia. Alivio porque al fin había aviones. Urgencia porque nadie podía recibirlos con calma. Había que revisarlos, adaptarlos, integrarlos. Un caza no se convierte en argentino solo porque alguien le pinte una escarapela. Necesita mecánicos, pilotos, procedimientos, radio, confianza. Y todo eso necesita horas, a veces días. En junio de 1982, días era precisamente lo que Argentina ya no tenía. Por eso esta primera parte no termina con una explosión ni con un combate aéreo. Termina con una imagen más triste y más potente. 10 Mirage que sí llegaron, hangares encendidos, hombres trabajando rápido, pintura fresca sobre metal extranjero, y una guerra que desde el sur empieza a apagarse antes de que esos aviones puedan demostrar para qué habían cruzado los Andes. Para entender por qué esos Mirage peruanos importaban, no hay que empezar en Lima ni en una mesa diplomática. Hay que empezar en una base argentina después de semanas de guerra. La pista está húmeda, el viento corta la cara, y bajo la luz blanca de los hangares un mecánico pasa la mano por el borde de ataque de un Delta que acaba de volver del sur. No busca belleza, busca grietas, golpes, sal, marcas que pueden decidir si el próximo piloto vuelve o no vuelve. La Fuerza Aérea Argentina ya había hecho algo que los británicos no esperaban: atacar a baja altura, sobre el mar, entrando por debajo de los radares, con el altímetro casi pegado al agua y el avión temblando por la velocidad. Pero cada ataque tenía un precio. Un avión perdido no era solo una matrícula menos. Era un piloto, una silla vacía y una capacidad que no se recuperaba al día siguiente. Por eso, cuando se habla de los Mirage peruanos, no se puede reducir todo a una frase simple: llegaron tarde. Sí, llegaron tarde para cambiar el desenlace, pero llegaron cuando Argentina necesitaba aviones, repuestos, margen y la sensación de que todavía podía sostener el esfuerzo aéreo. En guerra, la esperanza también tiene peso logístico. El Mirage M5P no era una máquina milagrosa. No iba a borrar la distancia entre el continente y las islas, ni a convertir una campaña agotada en una victoria segura. Era un caza de la familia Mirage 5, pensado más para ataque que para interceptación pura, con la silueta Delta que los argentinos ya conocían por sus Mirage y Dagger. Rápido, limpio, capaz de cargar armamento y entrar en perfiles exigentes. Para un piloto de Deltas no era un mundo desconocido, pero tampoco era simplemente subirse y salir. Un avión de combate no se integra en plena guerra como quien cambia un auto de garaje. Hay que revisar instrumentos, radios, sistemas eléctricos, armamento compatible, manuales, combustible y repuestos. Dos aviones pueden parecer iguales desde lejos, pero un mecánico sabe que cada célula tiene su carácter. Una vibra distinto al acelerar, otra exige más cuidado en una línea hidráulica. Ese era el drama real de Tandil. Los aviones llegaban, pero había que convertirlos en herramienta inmediata. Y lo inmediato era justo lo que faltaba. Del lado argentino, la necesidad era brutal. Las salidas al Atlántico Sur habían demostrado coraje, pero también habían consumido material a un ritmo difícil de sostener. Detrás de cada misión había horas de preparación, bombas que adaptar, tanques externos que revisar, navegaciones largas y un regreso con combustible justo. Los pilotos salían sabiendo que el enemigo tenía mejores condiciones navales y más margen operativo. Del lado peruano, la decisión tampoco era menor. Perú no enviaba una caja de piezas anónimas. Movía cazas de su propia fuerza aérea hacia un país en guerra. Eso tenía lectura política, militar y regional. En América Latina, Malvinas tocaba una fibra profunda: colonialismo, soberanía, orgullo nacional. Pero una cosa era apoyar en discursos y otra era poner aviones reales sobre una ruta real, con pilotos reales. Por eso el secreto importaba. Un Mirage con otra bandera no es solo metal, es un mensaje. Imagina a un técnico peruano despidiéndose de un avión que conoce desde hace años. Tal vez solo apoya la palma sobre el fuselaje antes de cerrar un panel.
En el otro extremo, un oficial argentino ve llegar esas máquinas y piensa en lo que falta hacer antes de que puedan servir. No hay tiempo para ceremonias. Hay que revisar, pintar, adaptar, asignar, probar. La gratitud existe, pero se vive con las mangas arremangadas. Y aquí quiero preguntarte algo, porque sé que muchos en este canal conocen la aviación militar mejor que cualquier narrador. Si esos Mirage M5P hubieran llegado 2 o 3 semanas antes, ¿habrían cambiado algo en el aire? ¿Podían servir como refuerzo de ataque, como reserva, como distracción? ¿O para junio la guerra ya estaba tan cerrada que ni 10 deltas más podían modificar el final? Déjalo abajo, sobre todo si eres argentino, peruano o familiar de alguien que vivió esos días. La respuesta honesta quizá está entre las dos posiciones. Más aviones siempre importan cuando una fuerza está agotada, pero la guerra no se decide solo por sumar fuselajes. Se decide por tiempo, preparación, inteligencia, rutas, armamento, coordinación y combustible. Y los Mirage peruanos llegaron al punto más cruel, cuando todavía podían significar algo, pero tal vez ya no podían convertirse en combate. Por eso esta ayuda tiene una fuerza tan extraña. No es la historia de un arma secreta que cambia el frente en el último minuto. Es la historia de un arma que llega cuando el frente ya se está cerrando, y aún así deja una marca. Argentina no recibió solo una plataforma supersónica. Recibió una señal de que, en el peor momento, alguien decidió actuar. Pero la guerra seguía su propio ritmo. En las islas, cada jornada pesaba más. En los hangares, cada hora de preparación parecía demasiado lenta. Y sobre la plataforma, los Mirage peruanos quedaban atrapados entre dos verdades. Habían llegado como ayuda real, pero el tiempo que necesitaban para volverse guerra ya casi no existía. Los Mirage peruanos ya estaban en Argentina. Eso es lo que hace que esta historia duela más. No hablamos de aviones prometidos en una reunión ni de una ayuda que quedó en papeles. Las máquinas cruzaron el continente, tocaron pista, entraron en hangares, fueron revisadas por hombres que entendían lo que tenían delante. El metal estaba ahí, los motores estaban ahí, la intención estaba ahí. Lo único que ya no estaba del lado argentino era el tiempo. En Tandil, un avión recién llegado no podía convertirse en arma de guerra por simple voluntad. Había que quitarle una identidad y darle otra. Cambiar marcas, comprobar radios, instrumentos, puntos de carga, combustible, armamento compatible. Cada cable importaba. En Malvinas, con el calendario cerrándose como una trampa, era una carrera contra algo más frío que el enemigo: el reloj. Imagina esa noche dentro del hangar. Afuera, el viento golpea las chapas. Adentro, el sonido no es de combate, sino de herramientas. Llaves sobre metal, pasos rápidos, voces bajas. Un técnico argentino pregunta por un sistema que no coincide exactamente con lo que conoce. Un peruano señala un panel, explica una diferencia, advierte sobre un detalle. Nadie está haciendo historia con discursos. La están haciendo con grasa en las manos. Y ahí aparece el gran giro de esta operación. Los Mirage no llegaron como mito, llegaron como trabajo pendiente. Para el público, un caza parece una solución inmediata. Está en la pista, tiene motor, tiene alas, entonces puede despegar. Pero un avión de combate es una cadena completa. Si una parte de esa cadena no está lista, el aparato puede ser rápido y letal en teoría, pero inútil para una misión real. En una misión hacia Malvinas, donde el margen ya era mínimo, cualquier duda podía costar demasiado. Por eso la escena más potente no es un Mirage peruano entrando en combate. La escena más potente es un Mirage peruano esperando. Esperando mientras en las islas la situación argentina se deteriora. Esperando mientras los mecánicos avanzan todo lo que pueden, pero no pueden fabricar días nuevos. Esperando mientras algunos todavía quieren creer que habrá una última misión que justifique aquel cruce secreto por América del Sur. Si los aviones hubieran llegado antes, tal vez habrían sido integrados con más calma. Tal vez algunos habrían volado misiones. Tal vez su presencia habría liberado a otros aparatos o aumentado la presión aérea. Tal vez no habría cambiado el final, pero sí algunos episodios.
Nadie puede afirmarlo con certeza absoluta. Y por eso esta historia sigue viva, porque está llena de posibilidades que nunca pudieron probarse. Pero hay una verdad difícil de discutir. Para cuando esos Mirage estuvieron en suelo argentino, la guerra ya entraba en sus últimos días. El combate no se detenía para esperar una adaptación técnica. El frente no daba pausa porque llegaran 10 aviones más. La guerra avanzaba con su propia velocidad, y esa velocidad ya no coincidía con la esperanza. Mira la imagen, un fuselaje que acaba de recibir marcas nuevas, pintura fresca sobre una historia anterior. Debajo de esas insignias argentinas todavía está la vida peruana del avión, sus vuelos, sus pilotos, sus bases. Encima aparece otra urgencia, otra bandera, otra guerra. Es como si el avión llevara dos memorias al mismo tiempo, una que venía del Pacífico y otra que quería llegar al Atlántico Sur. Y lo más duro es que esa segunda memoria no alcanzó a completarse en combate. Aquí no hace falta inventar una misión secreta que nunca ocurrió. No hace falta decir que despegaron hacia las islas en una noche prohibida, ni fabricar una victoria que los documentos no sostienen. La verdad es más sobria, y por eso mismo más fuerte. Los Mirage llegaron, fueron incorporados, pero no entraron en combate en Malvinas. La ayuda existió, la oportunidad no. Tal vez alguien en Tandil miró esos deltas y pensó, ¿si esto hubiera pasado en mayo? Tal vez otro prefirió no pensar y siguió trabajando. Porque en una base aérea la melancolía no ajusta tornillos. Se sigue, se revisa, se prueba, se espera la orden. Pero la orden que podía convertirlos en parte directa de la batalla nunca llegó a tiempo. Y lo que pasó después es lo que casi ningún libro cuenta con la emoción que merece. Porque esos Mirage no se fueron al olvido. Empezaron una segunda vida dentro de la aviación argentina. Una vida nacida de una paradoja. Llegaron para una guerra perdida, pero terminaron convertidos en memoria viva de esa guerra. Por eso, cuando alguien pregunta si los Mirage peruanos sirvieron en Malvinas, la respuesta depende de qué entendamos por servir. Si hablamos de combate, no. No llegaron a tiempo para eso. Si hablamos de historia, de política, de solidaridad militar y de memoria latinoamericana, entonces sí. Sirvieron para mostrar que cuando Argentina estaba cada vez más aislada, hubo un país que decidió enviar algo más que palabras. Y esa es la pregunta amarga que queda frotando sobre Tandil. ¿Puede un gesto llegar tarde al campo de batalla y aún así llegar a tiempo para la historia? Después del 14 de junio, el ruido cambió. Ya no era la alarma urgente, la orden de salida, el motor acelerando hacia el sur. Era un silencio más pesado, el silencio de los hangares después de una derrota. En las islas, las armas habían callado. En el continente quedaban pilotos vivos, aviones dañados, técnicos agotados y una pregunta incómoda. ¿Qué se hace con una máquina que llegó para una guerra que ya terminó? Los Mirage peruanos quedaron en Argentina como si la historia no supiera dónde guardarlos. No atacaron a la flota británica. No cruzaron el Atlántico Sur cargados de bombas. No regresaron con marcas de combate ni con audios de radio convertidos en leyenda. Pero tampoco eran aviones comunes. Cada fuselaje llevaba una carga invisible, el gesto de Perú, la urgencia argentina y ese instante perdido de junio de 1982. Esta es la parte menos cinematográfica, pero quizá la más importante, porque la vida de un avión militar no termina cuando termina la guerra para la que fue enviado. A veces empieza otra historia, más lenta, más técnica, sin explosiones, pero clave para entender la memoria de un país. Con el tiempo, aquellos Mirage 5P fueron absorbidos por la línea argentina de deltas. Dejaron de ser solo los aviones que llegaron tarde y empezaron a ser máquinas de servicio, adaptación, entrenamiento y doctrina. Para el público eso puede sonar menos emocionante que una misión sobre Malvinas. Para un piloto o un mecánico, no. Cada hora de vuelo después de la guerra también construye una fuerza aérea. A mediados de los años 80, esos aparatos se vincularon a la estructura operativa argentina y más adelante al camino asociado al nombre Mara. No fue una transformación mágica. Fue el intento de extender la vida de una plataforma,
modernizarla dentro de lo posible y convertir un caza nacido en otra historia en parte de la defensa argentina de posguerra. Ahí aparecen detalles que importan a los fanáticos de aviación. Aviónica actualizada, mejoras de navegación, sistemas de alerta, cambios para operar con más seguridad. Malvinas dejó una lección dura. No basta con tener pilotos valientes. Hace falta tecnología, mantenimiento, inteligencia, combustible, entrenamiento y una cadena logística firme. Imagina una escena años después. Ya no es 1982. No hay secreto en la pista ni apuro por cambiar insignias. Un joven piloto argentino se acerca a un Delta que quizá ya forma parte normal del inventario. Sube la escalera, toca el borde de la cabina, revisa instrumentos. Tal vez sabe su origen. Tal vez no lo piensa. Pero ese avión no nació neutro dentro de la Fuerza Aérea Argentina. Tiene una biografía. Vino de Perú cuando la guerra ardía, quedó cuando la guerra se apagó y siguió volando cuando el país reconstruía su orgullo militar. Y ahí la máquina se vuelve símbolo, no porque haya hundido un buque, no porque haya cambiado el resultado, sino porque sobrevivió al momento para el que había sido enviada. La técnica quedó cuando la oportunidad desapareció. El metal siguió allí cuando la decisión política ya era historia. Los motores volvieron a encenderse en un país que miraba hacia las Malvinas con dolor, pero también con la necesidad de aprender. En muchos relatos militares, los aviones que no combaten quedan borrados. Se habla de los que atacaron, de los que fueron derribados, de los que regresaron con daños. Pero también existen máquinas que cargan otra memoria, las que llegaron al borde de la batalla y no alcanzaron a entrar, las que se quedaron como testigos de una promesa incompleta. Los Mirage peruanos pertenecen a esa categoría. Por eso, cuando se los menciona, no conviene exagerar. No fueron el arma secreta que hubiera ganado Malvinas. No fueron una escuadrilla fantasma que cambió el curso de la guerra en una misión oculta. Ese mito suena atractivo, pero debilita la historia real. Perú envió aviones de combate. Argentina los recibió en silencio. La guerra terminó antes de que pudieran usarse y quedaron integrados a la vida posterior de la Fuerza Aérea Argentina. Hay algo profundamente latinoamericano en ese final. Una ayuda que no llega con desfile. Una solidaridad que no alcanza para cambiar una derrota. Un avión que cambia de bandera y termina convertido en recuerdo de dos países al mismo tiempo. Para Perú, prueba de apoyo. Para Argentina, prueba de que la guerra dejó marcas incluso en hangares donde no hubo combate. Y quizá por eso todavía genera discusión. Porque no es una historia limpia. Tiene zonas grises, fechas discutidas, versiones distintas, preguntas sobre si fue venta, cesión, ayuda, operación secreta o una mezcla de todo eso. Pero justamente ahí vive su fuerza. A veces las historias militares quedan atrapadas entre documento, memoria y orgullo nacional. Al final de esta parte la imagen debe ser tranquila. Un Mirage estacionado, ya sin la urgencia de junio, con la pintura gastada por los años. No está despegando hacia Malvinas. No está entrando en combate. Está quieto, pero no está vacío. Porque en ese fuselaje se juntan dos verdades difíciles. La guerra terminó antes de darle una misión, pero la historia no terminó con la rendición. La técnica permaneció. El momento desapareció. El final de esta historia no ocurre en el aire. No hay un Mirage peruano entrando sobre el mar. No hay una bomba soltándose en el último segundo. No hay una transmisión de radio diciendo que la misión cambió el curso de Malvinas. El final ocurre mucho después, cuando el ruido de la guerra bajó y queda algo más difícil de escuchar. La memoria. Porque esa es la pregunta que todavía incomoda. ¿Qué valor tiene un avión que llegó para combatir, pero no alcanzó a hacerlo? Para algunos, la respuesta es simple. Si no disparó, no cambió nada. Pero la historia militar casi nunca es tan limpia. Hay máquinas que pesan por lo que hicieron, y hay máquinas que pesan por el momento exacto en que aparecieron. Los Mirage peruanos pertenecen a esa segunda categoría. Llegaron cuando Argentina estaba herida. Llegaron cuando la Fuerza Aérea había demostrado valor, pero también había perdido aviones, pilotos y margen. Llegaron cuando las bases seguían trabajando, pero el final político y militar se acercaba con una velocidad que ningún motor ATAR podía superar. Y llegaron desde un país que no estaba obligado a hacerlo.
Para Argentina, aquellos aviones representan la ayuda que apareció en el momento más difícil, aunque no alcanzara a entrar en combate. Para Perú, representan una decisión de apoyo real, no solamente una frase diplomática. Porque en una guerra hay muchos países que opinan y esperan a ver quién gana. Pero mover cazas, técnicos, logística y silencio político es otra cosa. Por eso reducirlo todo a «llegaron tarde» puede ser cierto, pero también injusto. Sí, llegaron tarde para despegar hacia Malvinas. Sí, llegaron tarde para transformarse en una misión. Sí, llegaron tarde para modificar el resultado de la campaña. Pero tal vez llegaron justo a tiempo para dejar una señal. Que en América Latina, incluso bajo presión, hubo momentos en que la solidaridad no quedó en discurso. Mira otra vez la imagen de ese Mirage. No lo mires como el avión milagroso que algunos quisieran imaginar. Míralo como algo más humano. Una herramienta enviada contra el reloj. Un Delta que cruzó los Andes con una misión que se le escapaba minuto a minuto. Un fuselaje que cambió de país, de insignia y de destino, pero no pudo cambiar la fecha final de la guerra. Esa es la tragedia. No la falta de voluntad, no la falta de coraje. La tragedia fue el calendario. Si esos aviones hubieran llegado antes, quizá la discusión sería distinta. Tal vez hablaríamos de salidas operativas, de misiones de ataque, de cobertura, de pérdidas. Tal vez algunos veteranos recordarían el sonido de esos M5P despegando hacia el sur. O tal vez no habrían cambiado nada esencial, porque la guerra ya dependía de fuerzas mucho más grandes que 10 aviones adicionales. Esa es la parte honesta. Nadie puede convertir una posibilidad en hecho sin traicionar la historia. Pero tampoco podemos borrar el gesto solo porque no terminó en combate. En Malvinas, muchas cosas llegaron tarde. Decisiones, equipos, previsiones, apoyos, certezas. Los Mirage peruanos quedaron atrapados dentro de esa misma lógica. Fueron una ayuda real que chocó contra un final demasiado cercano. Por eso su valor no está en una victoria perdida, sino en una pregunta que todavía vale la pena hacer. ¿Qué recordamos de una guerra? ¿Solo las armas que dispararon? ¿Solo los aviones caídos? ¿O también las decisiones que mostraron quién estaba dispuesto a arriesgar algo cuando el resultado ya era incierto? Años después, cuando Argentina reconoció públicamente la contribución peruana y cuando veteranos, historiadores y familiares empezaron a hablar con más fuerza de esta operación, la historia dejó de ser un rumor de hangar para convertirse en memoria compartida. No perfecta, no cerrada, no libre de discusiones, pero viva. Las guerras no terminan el día que callan las armas. Terminan lentamente en los recuerdos de quienes estuvieron cerca, en los hijos que preguntan qué pasó, en los mecánicos que recuerdan una matrícula, en los pilotos que corrigen un detalle y en los documentos que aparecen tarde. Por eso quiero cerrar este video contigo. Si eres veterano, familiar de un veterano, mecánico, piloto, historiador o alguien de Perú o Argentina que conoce otra versión de esta historia, escríbela abajo. Corrige fechas, nombres, rutas, detalles técnicos. Dinos si en tu familia se habló de estos Mirage, si conoces testimonios, si crees que la ayuda fue decisiva como símbolo o si piensas que se ha exagerado. Este canal crece cuando la memoria se discute con respeto, porque el Mirage peruano que llegó tarde a Malvinas no es solo una anécdota de aviación. Es una historia sobre el límite entre técnica y destino, sobre cómo un avión puede tener motor, velocidad y armas, pero aún así depender de algo que ninguna fuerza aérea controla: el tiempo. Tal vez otros aviones de Malvinas serán recordados por sus ataques, por sus pilotos, por sus pérdidas y por sus regresos imposibles sobre el mar. Este será recordado por otra razón: por haber llegado cuando casi todo estaba decidido, por haber quedado como una promesa incompleta, y por demostrar que cuando la guerra ya se apagaba, alguien decidió no mirar hacia otro lado.